locas, maricones, maricas, machi, desviadas, anormales, travecas, piroitos, zorras, roscones, cacorro, perras, heteroperdidos, travestis, osos, pollos. todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada. Hola a todos, somos Radio Flores Libertarias y el día de hoy estaremos hablando acerca de la conmemoración de los 5 años de la muerte de Sergio Urrego. Como colectiva libertaria, para nosotros siempre ha sido una lucha vital la memoria de nuestras existencias maricas por la supervivencia, y en ese sentido hemos hecho diversas acciones cada año para las fechas del aniversario alrededor de las 4 de agosto, en el que hacemos múltiples actividades para recordar la vida y la muerte de Sergio Urrego, precisamente porque es una posibilidad para recordar la manera en la que él fue violentado en su colegio, violentado también por un sistema que no incluye y que no facilita o posibilita nuestras existencias maricas y rebeldes y disidentes a la norma heterosexual en los colegios. Y en ese sentido lo que él vivió fue una persecución permanente en el colegio en el que estudiaba, y porque el muchacho tenía un novio y se dieron unos besos ahí, y ahí los profesores empezaron como a hacer una persecución, lo empezaron a llevar a orientación, precisamente por esta idea de que ser marica no es normal, y precisamente porque era necesario reorientar el comportamiento de este estudiante, porque estaba mal lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces lo llevaban a orientación para decirle que pues esas prácticas homosexuales pues no son válidas y no son normales en los colegios. Eso es precisamente como el clima de control y de sometimiento que se impone en la mayoría de colegios, y que se impone en este sistema que es totalmente patriarcal y que impone la heterosexualidad como un régimen. Y en ese sentido la persecución empezó a cobrar cada vez tintes más graves. No solamente le hacían citaciones, llamadas al observador, un montón de situaciones de orden disciplinario, sino que lo llegaron a suspender, y él ya sentía un clima de total persecución y total peligro en su propio colegio. Él ya estaba terminando su bachillerato, y es muy impresionante como maricas en los colegios somos unas personas vulnerables a esa violencia, y cómo los profesores están en nuestra contra, las entidades y las directivas de los colegios también están en nuestra contra, las familias no entienden qué está pasando, porque también es algo como difícil de dialogar con las familias, y precisamente además por la persecución que estaba sufriendo en el colegio por parte de la coordinación y las orientaciones, lo hicieron romper la relación que tenía con el otro muchacho, y los obligaron los padres denunciaron a Sergio por abuso sexual, lo que empezó a agravar la situación. Entonces empezaron a hacerlos pelear entre ellos y generar este clima de que lo que estaban haciendo era totalmente prohibido, de que ser marica estaba mal, y de que por eso eso no debía continuar, lo que obligó a Sergio a tomar la decisión de suicidarse. El 4 de agosto de 2015 se tiró de la terraza del centro comercial Titán de la ciudad de Bogotá. Recordar que nuestro compañero Sergio Urrego, además de lo que ya contaba nuestro compañero, es precisamente que él creía en la libertad, fue un compañero también anarquista, y por sus mismas posturas, pues claramente en un colegio como en el que estudió, un colegio de carácter privado, religioso, sumamente patriarcal, él sabía que debía encontrar sus espacios para poder rebelarse. Se sabe que, por ejemplo, rayaba las paredes, los espejos de los baños de su colegio, y todo eso era
precisamente las dinámicas que para el colegio en donde estudiaba eran dinámicas que no eran aceptables. Entonces, la persecución para Sergio siempre fue un tema supremamente fuerte en el colegio, por todo, por su condición de marica, por su condición de anarquista, por su condición rebelde, que hizo que precisamente resultara generando pues el acto político que resultó siendo. También es necesario recordar que él se organizó en la Unión Libertaria Estudiantil, y eso es un punto muy importante que tenemos que recordar, y es la importancia que él vio en enfocar su vida a la lucha organizada, a la lucha para transformar este mundo y construir condiciones de vida digna para las maricas y para todos. En ese sentido, valoramos que se haya dado la posibilidad y la oportunidad de soñarse unos mundos nuevos al investigar y al leer y al soñar alrededor del anarquismo, y en ese sentido eso también nos une, nos conecta, y la lucha de él también es la lucha nuestra. Para nosotras entonces es importante en la conmemoración de la muerte de Sergio denunciar las religiones judio-cristianas, renunciar la ideología cristiana como sustento del patriarcado, porque lo que pasó ahí fue que estas personas cristianas lo orillaron a la muerte, pues respaldados en todas estas ideas de la heterosexualidad como una norma natural dada por Dios, como el sistema sexo-género y la heterosexualidad obligatoria. Nosotras la reconocemos, podemos ver un origen desde la ideología cristiana, desde ahí se hace toda una construcción ficticia de la obligatoriedad de la heterosexualidad con la construcción de la Iglesia Católica, del matrimonio como sacramento de esa iglesia y de la imposición de la idea de que solo existen los hombres y las mujeres. Entonces, dentro de ese ambiente cristiano en el que Sergio estudiaba, pues no iban a aceptar su orientación sexual o sus ideas políticas, y lo que pasó ahí no fue, como dicen las noticias, un bullying, simplemente un bullying por parte de las autoridades del colegio porque él era marica, sino es una violencia sistemática que hemos vivido nosotras como maricas desde la imposición del cristianismo en nuestras culturas, en nuestros territorios. Entonces, por eso nos parece importante incluir en la lucha antipatriarcal la lucha contra las religiones judeocristianas y contra estas ideas hegemónicas acerca de la sexualidad y del cuerpo. Recordando también un poco sobre cómo impacta este caso en particular la vida y la lucha de las maricas a lo largo de la cultura colombiana. También reconocemos el ejercicio de tutela que se llevó a cabo para tratar de restablecer lo que desde el derecho se concibe como un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que conllevó a la sentencia T478, que ordenaba revisar los manuales de convivencia de los colegios para encontrar situaciones en las cuales los estudiantes pudiesen presentar algún tipo de vulneración al desarrollo de su personalidad. Digamos que entendemos también que aunque nuestras luchas deben llegar a ser consigna digamos en los estatutos públicos, hasta en tanto no cambiemos a profundidad la cultura, que es la que se impone a fin de cuentas sobre la sexualidad de los individuos en la sociedad, no vamos a transformar como ese tipo de dinámicas que llevan como al suicidio, pues precisamente a una de nosotras. La sentencia tiene alcances importantes respecto a las consideraciones que emanan de la Corte Suprema, y una de ellas es profundizar, es en la orden que le da la Corte al gobierno en profundizar en la educación sexual con el fin de buscar la tolerancia dentro de las dinámicas escolares, que conllevaron a que el gobierno Santos, a través de su ministerio con la ministra Gina Parodi, intentaran aplicar
unas polémicas cartillas de sexualidad que iban dirigidas a los docentes para enseñar educación sexual en los colegios, que podemos evidenciar fue una iniciativa que nacía de la rama judicial, pero que fue tumbada también por medio de movimientos culturales que se impusieron en contra, digamos, de los derechos religiosos. Exactamente, y que se impone encima del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los individuos dentro del sistema educativo, que replica las conformaciones culturales tanto de la sexualidad como de la religión, y que terminan, digamos, dándonos este tipo de resultados en comunidades diversas, como lo representa o lo emana Sergio Urrego con su suicidio. Por lo mismo es que es importante destacar que en las instituciones educativas, desde que somos muy pequeños y pequeñas, no nos educan precisamente para respetar esa inmensa diversidad que existe en nuestras personalidades, en nuestras existencias, y decir que además que los institutos están hechos para eso, ¿no? Digamos, pasando por nuestros hogares, los institutos educativos están desarrollados precisamente para no lograr expresar que es importante respetar absolutamente todas las formas de representarnos ante el mundo, como puede ser tener una orientación sexual o una identidad de género que transgrede todas las lógicas del heteropatriarcado. Y por ello es importante mencionar que si hay una imposición de una cultura patriarcal, eso trasciende en las instituciones, que en últimas resultan siendo como unas microsociedades donde se reproducen esas lógicas de violencia, donde se reproducen toda una serie de opresiones a quienes podemos estar pensando o expresándonos desde nuestro cuerpo, desde nuestras ideas, de una manera muy distinta a toda la lógica de la sociedad capitalista y patriarcal. Entonces, teniendo en cuenta que fue un suicidio, un acto de violencia, un acto político también de denuncia, para denunciar y visibilizar todas las violencias que sufrimos en los colegios, pues surgió esta sentencia que obligaba a los colegios, bueno, mire, revisen los manuales de convivencia, revisen las normas que tienen internas de los colegios, porque no están cuidando ni garantizando la vida de las maricas y de las personas disidentes del género, el sexo y la sexualidad en los colegios. Entonces, no es solamente como un capricho de algunos políticos que hayan tenido, digamos, la voluntad política de transformar algo y de generar acciones y políticas incluyentes, sino que fue la acción directa de un marica anarquista la que consiguió poner este debate en escena. Y en ese sentido, también al poner este debate, pues avivó las palabras y las voces de las comunidades cristianas conservadoras de este país, que empezaron una movilización impresionante en todas las ciudades para hacer marchas por la familia, diciendo, o con esta excusa de la ideología de género, que se iba a tomar el Estado y iba a generar una dictadura homosexual, y que iba a haber el acabose y el apocalipsis, y como generando como un discurso como para generar miedo en la población general, para que la gente, por un lado, no conociera la realidad de lo que pasó con Sergio Urrego, para evitar que sigan sucediendo estos casos de violencia, de suicidio y de asesinatos, sino que simplemente quedaba como despolitizado y descontextualizado al que esta gente, pues eso era lo que buscaba, como nos van a destruir las familias, se va como llevando la atención hacia un montón de cosas que realmente terminaban perjudicando la vida de las maricas y de las disidencias de sexo, género y sexualidad en los colegios. En ese sentido, ahí lo que planteamos nosotros es también un análisis en el que los sectores conservadores usaron y se aprovecharon de ese discurso patriarcal y heterosexual para promover su agenda en contra del plebiscito y de los acuerdos de paz, y en ese sentido se articuló esa lucha conservadora por mantener una tradición, una familia heterosexual, una familia violenta, por seguir manteniendo una guerra heterosexual, una guerra que sitúa
unos cuerpos en el sometimiento, en la muerte, una guerra que lleva a los hombres al servicio militar, una guerra que lleva a las mujeres a ser viudas y a sufrir la muerte de sus compañeros o de sus hijos. Y en ese sentido, los sectores conservadores y patriarcales y religiosos del país se aprovecharon de esta posibilidad para seguir abriendo y seguir monopolizando y seguir promoviendo su hegemonía y seguir manteniendo la violencia heterosexual en todo lado. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante pues cuestionarnos el papel de la escuela y el papel de los colegios en nuestra formación, y precisamente como maricas todas y todes hemos sufrido esa violencia, precisamente porque lo que nos enseñan en los colegios no es algo casual o simplemente académico, sino que también está cargado políticamente con un montón de discursos que reafirman el patriarcado y la heterosexualidad obligatoria y el binarismo de género y el capitalismo y el especismo y todo el otro montón de sistemas de opresión, que eso es finalmente lo que aprendemos en los colegios. Y si lo que aprendemos en los colegios es a ser machistas, pues entonces quienes estamos luchando por vivir en unos cuerpos, en unas sexualidades que se salen de ese machismo, pues claramente que somos violentadas y perseguidos. Aquí lo que estamos planteando nosotros como una colectiva anarquista que le apuesta a la educación popular, pues estamos proponiendo un análisis de que esa educación que nos está matando, que nos está llevando al suicidio, porque no solamente es el caso de Sergio, sino que cada día, todo el tiempo, existen casos de violencia en el que algunos llegan al suicidio, otros haya casos de asesinato, hay otros casos de violencia, de golpes y maltratos. Y en ese sentido necesitamos una educación que sea liberadora, una educación que nos enseña a construir un mundo que sea libre de machismo, libre de heterosexualidad, un mundo en el que podamos vivir dignamente, y eso no va a ser posible en un mundo dominado por el patriarcado. Creo que también podríamos aprovechar este podcast para hacer una invitación a todas las personas que nos escuchen, y es a la articulación y a la organización en las luchas, porque como decías tú antes, en el marco de lo que pasó después de Sergio Urrego, cuando se quería hacer la sentencia, vimos que los sectores políticos hicieron una alianza con los pastores de las iglesias cristianas, y esto fue un movimiento a nivel mundial, en donde claramente las maricas y las travestis somos ahí como un objetivo político a destruir, como algo que se quiere matar, destruir desde todas las esferas de la sociedad, desde lo ideológico, desde lo religioso, desde lo cultural, pero sobre todo desde lo político, porque ahí nos dimos cuenta, lo vivimos, de que las iglesias cristianas toman cada vez más poder en el ámbito político, y son ellos los que están haciendo política, y son ellos, con los millones de personas que mueven, los que ponen presidentes, gobernadores, alcaldes. Y entonces también es un llamado de atención de qué vamos a hacer las personas que salimos de la norma heterosexual cristiana, porque pues cada vez nuestras vidas se están haciendo más precarias en estos escenarios. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado para ser conscientes y analizar nuestras realidades corporales cotidianas, en las que todo el tiempo estamos viviendo y sufriendo la violencia heteropatriarcal. En este momento están matando maricas, en este momento están violentando maricas en todos los lugares de este país, y sobre todo en los lugares de las regiones, y sobre todo en los lugares más empobrecidos, y sobre todo en los lugares en donde se vive también la guerra en su aspecto más armado y más en su confrontación más violenta. Y ahí es necesario encontrarnos en que es necesario luchar por un mundo diferente, y que es necesario luchar porque las maricas de todo lado tengan la posibilidad de vivir, y porque esas muertas y esos muertos que ya han habido pues no pueden seguir impunes,
y no podemos seguirnos acostumbrando a que sigan matando y suicidándose las personas porque vivimos en un sistema que nos aniquila, sino que es necesario hacer un llamado a la organización social, a que luchemos por la transformación de nuestra vida, porque nuestra vida tiene que dejar de ser opresión y sufrimiento y tiene que volverse lucha y resistencia, y para eso tenemos que articularnos como maricas entre nosotros, cuidarnos, reconocer nuestras luchas, buscar maneras de resistencia, buscar maneras en las que podamos aprender a resistir, aprender a salirnos del sistema heteropatriarcal, aprendernos a salir del sistema capitalista y dejar de explotarnos unos a otras, aprender a dejar de ser especistas y a dejar de consumir los cuerpos masacrados y torturados de otros animales no humanos. Eso es lo que necesitamos aprender y eso es lo que estamos proponiendo, precisamente porque esos muertos no pueden seguir siendo también caballitos de batalla para que pongan leyes que no sirven, leyes de papel, para que hagan unos discursos y unos eventos de vez en cuando, pero realmente ¿dónde está ese compromiso real por hacer unos colegios más maricas, unas vidas más maricas, unas familias más maricas, en donde podamos construir unas formas de vida en libertad, en resistencia contra las múltiples formas de opresión que vivimos? Bueno, gracias por escucharnos. Este fue el programa de aniversario de los 5 años, en conmemoración de los 5 años de Sergio Rego. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. También les invitamos por si quieren hacer un programa de radio con nosotros, por si quieren proponer también temas de los que quieren que discutamos, y quedamos súper pendientes. Búsquenos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, y tenemos una nueva página que es clseverasflores.ga. Locas, Maricones, Maricas. machi, desviadas, Anormales. trabecas, pirobitos, Zorras. roscones, cacorro, Perras. heteroperdidos, travestis, Oso. pollos. todos bienvenidos a Radio Flores Libertarias, sembrando maricada.